Hola, nos encontramos en la Universidad Católica y venimos a plantear básicamente 3 preguntas. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? Y la tercera, ¿cuál es la idea central del aborto? Acompáñeme. ¿Qué sabes sobre los métodos anticonceptivos? Sé que sirven para que no quedes embarazada, para evitar embarazos no deseados. ¿Qué tipo de métodos anticonceptivos conoces? Condones, pastillas, la T de cobre. ¿Cuál es tu opinión frente al aborto? O sea, se supone que es un ser vivo y no tienes ningún derecho a matarlo. Por más de que tú digas de que tú, por ejemplo, eres la madre y todo eso. O sea, no tienes ningún derecho a matar a alguien que no tiene la culpa de las cosas que tú hayas hecho. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de métodos anticonceptivos conoces? Bueno, la pastilla del día siguiente, el uso de preservativos y los abortos. ¿Sabes el verdadero significado del aborto? Me parece que es cortar la vida. ¿Qué es lo que sabes sobre los métodos anticonceptivos? Hay uno que te implantan hormonas, hay uno que te meten, es el UBD, dispositivo intrauterino. Estos tipos de pastillas, las que solo tienen 21 y que hay que contar 7 días, y las que tienen 28, 107 pastillas X que están por ahí. Y después, claro, el condón y el condón femenino, el permicida. Todo eso me enseñaron en el colegio. Y me contaron que habían unos parches. ¿Y qué es lo que opinas sobre el aborto? Yo opino que, no tiene nada de malo. Es que pasa que yo pienso que esa es una elección completamente personal que le concierne, no sé si completa totalmente, pero en su primacía a la persona en cuyo vientre está creciendo una nueva vida. ¿Qué opinas sobre los métodos anticonceptivos? Creo que son necesarios para la gente que no quiere tener hijos, se proteja y no contagiarse de las enfermedades. ¿Y qué tipos de métodos anticonceptivos conoces? La T de cobre, el condón, los parches, pastillas, las inyecciones, son las más comunes. ¿Cuál es tu idea básica o central sobre el aborto? Es muy polémico el tema, porque hay gente que está a favor, como gente que está en contra. Yo no tengo una postura exacta, pero considero que si en el caso de la mujer ha sido violada, ese tipo de cosas, creo que sí estoy a favor. Queríamos saber qué es lo que sabes sobre los métodos anticonceptivos. Condón, la pastilla del día siguiente, unos parches que la mujer tiene que ir al ginecólogo. ¿Cuál es tu posición central frente al aborto? Bueno, creo que se debería evitar. Está mal, es una vida que se anula de la nada, ¿no? Porque por una irresponsabilidad, por el motivo que fuese, yo creo que es una vida y no se debería quitarle la vida a esa criatura. ¿Qué es lo que sabes de los métodos anticonceptivos? Pastillas o condón, no sé. ¿Cuál es tu opinión en sí sobre el aborto? En nuestro país todavía no está legalizado y creo que está bien porque estás matando una vida, ¿no? Aunque todavía no has nacido, por decirlo así, puede ser alguien, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre los métodos anticonceptivos? Depende de cuáles, hay varios, tienes ritmo, preservativo, condones, tienes píldoras, té de cobre y todo eso. ¿Y cuál es tu idea en sí sobre el aborto? Hay varios tipos de aborto, por ejemplo, el que es medicado, el que, o la madre o el bebé, ¿ya? Creo que en esos casos sí, hay elección, pero en los casos que el bebé se puede salvar y también la mamá, creo que hay que esforzarse un poco más. Mira, si es posible salvarlo a los dos, está bien, que no se aborte, pero mientras no se puede, no se puede. Queríamos saber qué es lo que opinas sobre los métodos anticonceptivos. Me parece una manera buena de evitar el embarazo no deseado. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? El condón y la pastilla del día siguiente. ¿Y cuál es tu idea en sí sobre el aborto? Al menos yo estoy en pro del aborto en el caso de violación porque me parece que tú tienes relaciones con tu novio, pero sales embarazada, eso ya es culpa tuya y culpa de tu enamorado. Pero en cambio si tú eres violada, no es algo que tú hayas querido, pero es algo que lamentablemente pasa, que no fue ni por amor ni por nada que tú quieras. Entonces, ese niñito cuando nazca tú no lo vas a querer por completo. Entonces no le vas a dar una buena calidad de vida. Entonces va a venir al mundo para sencillamente ser aislado incluso de parte tuya. Queríamos saber cuál es tu idea sobre los métodos anticonceptivos. Me parece bien, estoy de acuerdo. Me parece que es un método seguro para evitar embarazos y sobre todo para evitar enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que conoces? Pues preservativo, el anillo femenino, la píldora. ¿Y cuál es tu idea central sobre el aborto? Yo estoy a favor del aborto. Hay muchos matices y me imagino que cada uno tiene su forma de pensar y habría que valorar mucho exactamente cuáles son las condiciones de cada uno, pero en términos generales sí estoy a favor de que cada uno elija si puede abortar o no.
¿Qué tal? Queríamos saber cuál es tu idea frente a los métodos anticonceptivos. Pues yo estoy a favor de los métodos anticonceptivos. Creo que practicar sexo está muy bien, es algo físico y cuanto más protegidos estemos, mucho mejor. ¿Y qué métodos anticonceptivos conoces? El preservativo, el anillo vaginal y la píldora anticonceptiva. Muy bien, ¿y cuál es tu idea central en sí acerca del aborto? Pues yo igual tengo una visión muy abierta y muy liberal, pero yo estoy a favor del aborto. Creo que las mujeres tenemos todo el derecho para decidir si queremos tener un hijo o no tener un hijo. Y evidentemente hay casos que son bastante conflictivos y debería estudiarse caso por caso, pero la verdad es que en este país debería ser legal el aborto. Feminista en realidad surge a inicios del 2013 como un espacio para articular a diferentes activismos y feministas que ya venían participando de otras iniciativas previas. En realidad surge más como un espacio articulador de diferentes feminismos en sentido, en la línea de juntarnos a organizar un espacio concreto que sería la Semana Feminista, un conjunto de eventos orientados a entender la realidad de las mujeres peruanas y saber las principales problemáticas que atraviesan. Entonces nos empezamos a juntar justamente a propósito de esta iniciativa y vimos que era necesario además consolidarnos como espacio más allá de un evento concreto. Entonces decidimos impulsar la Semana Feminista, articularnos con diferentes colectivos fuera de la PUC y empezar a trascender un poco las paredes de la universidad, ¿no? Entonces empezamos a vincularnos con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales de base, y en esa línea hemos permanecido pues ya un año, casi 2 años, ¿no? Año y medio casi. Y bueno, más o menos así surge la iniciativa. Yo creo que el aborto es un mecanismo en realidad que debería estar reglamentado, permitido, despenalizado en todas sus formas, porque implica la posibilidad de que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Eso por un lado, en general, y también creo que un argumento a favor de la despenalización del aborto tiene que ver con que es un tema de salud pública, es decir, estamos hablando de muertes por abortos clandestinos que sí o sí se iban a realizar, es decir, por dadas determinadas condiciones se iban a realizar. Despenalizar el aborto implica iniciar un conjunto de políticas que permitan afrontar esa realidad de manera seria, de manera rigurosa, de manera que esas mujeres que podrían haber accedido a un aborto clandestino puedan acceder ahora a un aborto legal, seguro y que no atente contra su salud, ¿no? Entonces, por esas 2 razones yo creo que el aborto en general debería estar en principio despenalizado. Y por otro lado creo que debería estar además desestigmatizado, es decir, no deberíamos como sociedad en general pensar que el aborto implica pues un asesinato, un atentado contra la vida, porque implica no es un atentado contra la vida en general con un ente abstracto, sino es justamente abogar a partir del aborto por una vida digna, por salvar una vida digna por parte de las mujeres y porque además permite que una persona pueda seguir su proyecto de vida, sus ideas, lo que se plantea a futuro, ¿no? Entonces eso en torno al aborto en general. Y sin embargo creo que actualmente la sociedad, aparte de lo penal, aparte de lo legal, todavía estigmatiza mucho a las mujeres que abortan. Las estigmatiza y las revictimiza de alguna manera, ¿no? O sea, aparte del proceso complicadísimo por el que tiene que pasar para someterse a un aborto, porque no es una decisión fácil, carga con todo el peso estigmatizador de la familia, de los amigos, de las redes, ¿no? Entonces creo que por ahí es una tarea bastante pendiente y que de hecho es polémico, ¿no? Por un tema de quienes tienen la palabra aquí en el país y por qué voces todavía no se logran escuchar, ¿no? Ya, en general sobre el aborto terapéutico, yo creo que en realidad es una de las modalidades de aborto que debió estar reglamentada hace muchísimo tiempo. De hecho no es algo nuevo, o sea, tiene más casi de 90 años aprobado y solamente faltaba un proceso serio de reglamentación, de establecer un protocolo.
Y en realidad yo creo que la dimensión con el aborto terapéutico es un asunto casi más técnico, ¿no? Implica definir los casos específicos en los cuales se encuentra en riesgo la vida de la madre y en ese sentido poder categorizarlo, tipificarlo, ¿no? Sin embargo, creo que el aborto terapéutico además abre al menos la pregunta sobre el aborto, pone en debate ciertas modalidades y creo que ha sido un buen inicio para pensar, por ejemplo, el tema de aborto por violación sexual, que de hecho ya venía siendo iniciativa de diferentes organizaciones de la sociedad civil, tipo organizaciones como Demos, Flora, Cladem, ¿no? Que ya venían trabajando el tema con la campaña de Déjala Decidir, y además con un conjunto de iniciativas también universitarias en las que también nos encontramos nosotros, ¿no? Como feministas públicas. Entonces creo que tal vez no es una cuestión tanto de qué agregaría al protocolo en sí del aborto terapéutico, porque creo que es un asunto más médico, más técnico. Sin embargo, creo que podemos aprovechar esta coyuntura para empezar a pensar otros tipos de aborto y empezar a pensar, en realidad empezar a pensar en serio el tema de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, qué pueden hacer sobre sí mismas, ¿no? No solamente sobre sus cuerpos, sino en realidad sobre sus aspiraciones, sus proyectos de vida. En general habría un conjunto de posibilidades para digamos, generar espacios más emancipatorios que permitan pues a más de la mitad de la población decidir sobre su propia vida, ¿no?